Hola, ¿cómo están? Vamos a hacer algunas traducciones al lenguaje simbólico, es decir, al lenguaje específico de la matemática. Ustedes tienen y siempre tienen que tener, hasta que se familiaricen, el listado que les envié para que sea más fácil saber y asociar lo expresado en el lenguaje coloquial, que es el lenguaje en el que estamos hablando, y cómo hacer la traducción al lenguaje matemático. Veamos, por ejemplo, la primera expresión dice el doble de 5. Entonces lo traducimos como doble de 2 por 5. ¿Sí? Siempre el doble de algo es ese algo, en este caso 5, multiplicado por 2. Esta es la traducción de esta expresión. ¿Sí? El cuádruple de 10. Cuádruple me habla de 4. Cuádruple de 10. ¿Sí? Siempre el de en matemáticas se traduce como por. Ahora miremos esta, la mitad de 8. Cada vez que nosotros tenemos que hacer la mitad de algo, la mitad de un alfajor, la mitad de un sándwich, la mitad de algo es partirlo a la mitad, es decir, dividirlo en 2. Por lo tanto, si yo quiero hacer la mitad de 8, tendré que al 8 dividirlo en 2 partes. ¿Sí? La quinta parte de 100. A 100 lo dividiré por 5, porque me hablan de quinta parte. ¿Sí? Si hubiera sido tercera parte, lo dividiría por 3. Si hubiera sido cuarta parte, lo dividiría por 4. Cada vez que encuentre la expresión alguna parte, la traducción va a ser con división. Miremos el cubo de 8. El cubo de 8 en palabras, en símbolos, va a ser al 8 con exponente 3. ¿Por qué? Porque decir el cubo de 8 es lo mismo que decir 8 al cubo. ¿Sí? Entonces la traducción, si bien en este caso yo puse el cubo de 8, recuerden que el lenguaje coloquial, muchas expresiones simbolizan lo mismo. Quizás para ustedes sería más fácil decir 8 al cubo, pero bueno, también tienen que familiarizarse con este tipo de expresión. La raíz cúbica de 8. En este caso me están avisando, raíz. Así que va a ser cúbica, la raíz, y el 8 es el radicando. ¿Sí? Recuerden que raíz cúbica es índice 3. Si hubiera dicho raíz cuadrada, acá no se ponía índice porque recuerden que el índice 2 no se escribe. Veamos esta. La diferencia entre 7 y 2. Si ustedes buscan en el listado, diferencia se traduce siempre como resta. ¿Sí? Entonces esta expresión sería lo mismo, decir, la resta entre 7 y 2. Y ustedes dirán, ¿y por qué no ponen la resta que es más fácil? Porque en realidad es mucho más común y habitual que les aparezca enunciados como la palabra diferencia. ¿Sí? Entonces se tienen que acordar siempre que la diferencia me avisa que es una resta. ¿Y a quiénes voy a restar? Como me lo dan expresado, a 7 y 2. 7 y 2. No puedo escribirlos al revés. No porque no se pueda hacer la cuenta, sino porque la traducción al lenguaje simbólico siempre es exactamente lo que me lo dan escrito en lenguaje coloquial. Entonces acá me dice la diferencia entre 7 y 2. ¿Sí? Bueno, hasta acá las traducciones. Ahora, si me piden resolver,
lo que voy a tener que hacer es, luego de esta traducción, haré la cuenta en cada caso. ¿Sí? Resolveré acá 2 por 5, 10. Quiere decir que el doble de 5 es 10. Por ejemplo, esto hasta mentalmente lo podríamos haber hecho. Pero si me piden traducir, no puedo poner directamente 10. Lo que tengo que hacer es primero la traducción y luego el resultado si es que me piden que lo resuelva. El cuádruple de 10, 4 por 10, el resultado, 40. La mitad de 8, ya sabíamos que la mitad de 8, pensándolo un poquito, nos daba que es 4, ¿no? Pero la traducción es esta, el resultado es este. Bueno, la quinta parte de 100, 100 dividido 5, 20. Acá tenemos que resolver, ¿sí? 8 al cubo, recuerden que 8 al cubo es 8 por 8 por 8. Entonces eso nos da 512. ¿Está bien? Después tenemos la raíz cúbica de 8. Recuerden que tengo que buscar un número que elevado al cubo de 8, por lo tanto es 2. Y por último acá la diferencia entre 7 y 2. 7 menos 2, 5. Quiere decir que todo lo que escribí en rojo es el resultado, pero la traducción es lo que está escrito en azul en cada uno. El resultado a veces lo necesito hacer y a veces no, porque depende del ejercicio o por qué estoy haciendo las traducciones, ¿sí? Pero es importante tener siempre el listado a mano hasta que se familiaricen con cada expresión y cada palabra. Ahora veamos que para poder hacer las traducciones ya no tenemos, por ejemplo, el doble de un número específico como antes, sino que me dicen el doble de x, el cuádruple de x, la mitad de x. Entonces, lo primero que tengo que recordar, antes de hacer la traducción, que cada vez que me digan el doble, por ejemplo, de un número desconocido, ese número desconocido lo voy a expresar como X o como cualquier letra, porque en matemática, cuando no conocemos un número, le ponemos de nombre una letra. Quiere decir que cada vez que aparece una letra, sabemos que es un número, pero que no lo conocemos. Entonces, si quiero expresar el doble de un número desconocido, es decir, el doble de x, voy a tener que hacer lo mismo. 2 por, pero en este caso, x. ¿Sí? Si quiero hacer el cuádruple de un número desconocido o el cuádruple de x, voy a tener que hacer 4 por x. Si quiero hacer la mitad del número desconocido, a x lo dividiré por 2. Si quiero hacer la quinta parte de un número desconocido o la quinta parte de x, a x la dividiré por 5. El cubo de x será x al cubo, raíz cúbica de un número desconocido, va a ser raíz cúbica de x. Y cuando me digan, por ejemplo, en el último, la diferencia entre x y 2, es decir, la diferencia entre un número desconocido y 2, tendré que hacer la resta entre x y 2. Resta porque recuerden que diferencia se traduce como resta. Entonces,
Estas traducciones, a diferencia de las anteriores, no voy a poder obtener un resultado, porque 2 por x no sé cuánto da. Cuando aparecen traducciones con números desconocidos, simplemente voy a poder hacer este tipo de traducción y si no forma parte de un problema, lo único que voy a poder es expresarlo en lenguaje simbólico.